Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi familia, Yaritza, no sale de una y se mete en otra, así directamente. ¿Vosotros sabéis cuando hacéis una bola de nieve en una montaña nevada y la tiráis y cada vez la bola se hace más y más y más y más grande? Pues eso es lo que está ocurriendo con ellos. A ver, que esto es de esperar, o sea, después de todo lo que han estado largando sobre México, que luego les caigan chuzas de punta. Es normal, o sea, todo lo que les vaya a ocurrir es esperable. Y me habéis enviado un vídeo que la verdad es que me da mucha curiosidad y quiero verlo delante de todos vosotros. Quiero hacer una reacción de él y se llama Yaritza y su esencia son atacados y abucheados durante un concierto del grupo Frontera. Si es que es normal. Es normal. A ver, yo no sé esto cuándo va a parar. Tiene pinta que aún le queda un buen trozo para que esto termine. Porque es que cada día salen noticias nuevas, salen cosas nuevas referente a ellos sobre la cagada que pegaron. O sea, porque es una cagada. Hablar así de México es una cagada. Cada uno que haga lo que quiera, pero que luego las consecuencias van a estar ahí. O sea, tenemos que tener un poquito de cabeza. Un poquito, señores. Que la cabeza no está solamente para sujetar el pelo, O sea, la cabeza vale para muchas cosas. Pensar antes de hablar. Y bueno, familia, vamos a ver este vídeo que me lo habéis pasado por el Instagram, así como 30 personas diferentes, que por cierto, si me quieres seguir, te lo dejo por aquí y me puedes hablar, me puedes enviar vídeos, lo que quieras. Aparte yo contesto a todo el mundo. Y bueno, va, no me enrollo más y... música, maestro. Venga, vamos al lío. Yaritza y su esencia son atacados y abucheados durante concierto de Grupo Frontera. Yaritza y su esencia están en el ojo del huracán. Este grupo conformado por 3 hermanos, los cuales estaban creciendo como la espuma y se han vuelto muy virales gracias a TikTok, están en graves problemas. Todo tiene que ver con unas declaraciones que no fueron bien recibidas. Y es que uno de los hermanos comentó que la comida mexicana como que no le gustaba tanto y prefería la de Estados Unidos. Madre mía, qué gambazo metieron aquí, señor. ¡Qué gambazo! No me gusta mucho la comida aquí. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Otro, que la comida mexicana le caía pesado y prefería el chicken, es decir, el pollo. Como chicken. Ajá. Ahí está Yaritza, toda la por su exploradora. parte, comentó que sí le gustaba la Ciudad de México, pero que era muy ruidosa y todo el tiempo se escuchaban sirenas y patrullas. Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros. Perdone usted, señorita. Perdone usted si pasan coches, si pasan autobuses. No pasarán porque estás tú allí durmiendo tranquilamente y no te despertarán. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Además, en otra entrevista, Yaritza comentó que era su decisión si hablaba o no español. Tú tienes que hablar en español, porque tú eres... ¿Qué hace? Tú tienes que hablar en español, porque tú eres una cantante mexicana en español. Eso no significa, nomás porque canto en español, la gente me escucha. Si yo hablo inglés más que en español, si no me quieren escuchar o no quieren estar en mi vivo y no entienden, voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Si no les gusta, se pueden... Mamoncita. Y por último, cuando a los chicos se les comparó con Selena Quintanilla, como que dijeron que no, que como que no les gustaba tanto. Tal vez porque lo sintieron como una crítica por la forma de vestirse de Yaritza, que es muy diferente a la de Selena. Le tenemos mucho respeto a Selena, pero nomás que queremos ser su misma imagen, no como alguien más. Mucha gente los ha defendido, pero mucha gente también los ha criticado, sobre todo porque estos chicos tocan música regional mexicana. Sus padres son mexicanos. Y aunque 2 de ellos nacieron en Estados Unidos, dicen que parecen más mexicanos que los propios mexicanos. Aunque bueno, como te comenté, mucha gente los apoya y los respalda. A ver, yo no sé si esto es consecuencia de su éxito prematuramente, musicalmente hablando, o que son muy jovencitos, o que realmente no tienen las ideas claras de lo que están diciendo. Pero es que, a ver, yo no entiendo, no hay nadie que les asesore. O sea, no tienen a alguien detrás que les diga o les guíe un poquito por dónde tiene que ir su camino. ¿De verdad? ¿De verdad me decís que no hay nadie que les diga no?
no digas estas cosas que tendrás consecuencias. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Tendrán un manager, tendrá gente que la asesore, ¿no? Y comentan que para empezar son muy jóvenes. Yaritza tan solo tiene 16 años y que tal vez su declaración no son muy fue jovencitas, la que sí. debería, pero que Es están muy haciendo las jovencita. cosas muy grandes. Además que los chicos vienen de abajo, que son muy humildes, que están orgullosos de ser mexicanos, que sus padres se ve que la lucharon bastante y que los chicos le han sufrido para poder llegar a donde están. Es así que la gente está dividida. Algunos ya los disculparon, incluso dicen que no hay nada que perdonarles, pero otros en cambio ya no los quieren y hasta han pedido correrlos Es de normal. México, diciendo que no son bienvenidos y que no pisen tierras mexicanas. Pero bueno, la polémica continúa, ya que ellos A recientemente ver. fueron invitados por Grupo Frontera para participar en un concierto en Arizona. Y es que tiene una canción la cual ha pegado bastante, pero cuando el grupo se presentó, el grupo de hermanos no fue bien recibido por todos, ya que cuando salieron al escenario comenzaron muchos abucheos. Es normal, o sea, es de esperar que cuando a partir de ahora salgan a actuar, pues tengan mucha gente que esté en contra por todo lo que han dicho. Es muy normal y entendible y comprensible, ¿eh? O sea, yo creo sinceramente que yo sería uno de ellos. A ver, yo directamente no iría a verlos en un concierto, pero si estoy viendo a otras personas actuar y luego aparecen ellos para cantar una canción, pues no me harían ni pizca de gracia, las cosas como son. Por ejemplo, en un video se puede observar la reacción de algunas personas. Una grita comentarios dirigidos hacia el grupo. Otro mostraba su desacuerdo con que se estuvieran presentando. Y uno más decía, ¡qué asco! Aquí también hubo debate, porque algunos dijeron que si no les gustaba Yaritza y su esencia, simplemente que no los vieran. Pero ellos aseguraron que iban a ver a Grupo Frontera, Ahí no está. a Yaritza y a su grupo. Lo que yo me Tras todo refería. esto, la gente está esperando qué va a pasar cuando ellos ya comiencen su gira por México. Y es que traen una gira de 15 conciertos. Tienen una gira bastante extensa. Estoy expectante para saber qué va a ocurrir, ¿eh? Que ya me lo huelo además, y vosotros también. Pero madre mía. Y 3 en territorio mexicano. En México, el primer concierto será en Monterrey el próximo 6 de septiembre. 6 de el siguiente septiembre. en Guadalajara el 8 de septiembre. Y el 10 de septiembre estará en la Ciudad de México como parte del festival Arre. En dicho concierto, quien será la cabeza será Peso Pluma. Después sigue Eden Muñoz y Luis R. Conríquez. Y Yaritza y su esencia lo ponen al mismo nivel de Duelo, Pesado y Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Y arriba de Edith Márquez, los Cumbia Kings, la Tracalosa de Monterrey, Camila Fernández, el Coyote y su banda Tierra Santa y Majo Aguilar. Y mucho más arriba que la Sonora Dinamita, mi banda El Mexicano o la banda Machos. Es así que muchos se preguntan, ¿qué pasará en estos conciertos? ¿La gente los apoyará o la gente los va a buchear? Sobre todo en el Festival Arre, donde la gente no va directamente a verlos a Ahí ellos. está, ahí es así está. que la polémica continúa. Claro, cuando hagan un concierto en el cual sean únicamente ellos, pues toda la gente que va a ir a verlos, pues es gente que le apoya y ahí no habrá ni una persona que les abuche. Pero el problema va a ser cuando actúen en un festival, que actúan otros artistas y luego salgan ellos. Ahí yo voto porque van a tener una cantidad de abucheos tremendos, ¿eh? Pero tremendos, estoy seguro. Bueno, pues hoy hemos visto que parte de la gente de ese concierto de Grupo Frontera no estaba de acuerdo con que salieran, y como ellos estoy seguro que muchísimos más. Y ya sabemos que tienen ahí 3 fechas cerquita, en septiembre, y estaremos expectantes, estaremos al loro para ver lo que ocurre, porque la verdad es que me causa intriga. Aunque lo que antes he dicho, cuando vayan a verlos a ellos, pues todo estará correcto, y cuando actúen con otros artistas, pues se va a liar la gorda. Se va a liar. Y bueno, familia, me gustaría saber vuestra opinión de lo que va a ocurrir. Vamos a adelantar acontecimientos, así que en los comentarios ponerme lo que pensáis que va a ocurrir cuando ellos vengan a actuar a México. Digo, vengan a actuar como si yo estuviera en México. Ojalá estuviera en México ahora mismo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero!